tomo algo de lo que dijo Esteban y también en línea nos juntamos el jueves pasado a tomar y Esteban dijo una frase que a mí me gustó, que me parece que va en la línea de lo que quiero preguntarle a Lucas. Vos tomaste una frase mía que decía, algo que yo escribí ahí, que el autor escribió ahí, que decía, prefiero olvidarla pero no quiero, algo así. Y el otro día trajiste una frase muy linda, poética, ¿no? Porque la poesía, de alguna manera, nos arrima a eso que es muy difícil de aprender con H. Decía, ¿no? Prefiero quedarme ciego a no verte más. Yo le agregaría, post 24 de marzo, a no verte nunca más, ¿no? Para que sea un poco más drástica. Y con Lucas planteó él un poco la idea de la contradicción amorosa, ¿no? Digamos, ¿por qué el amor sería esto que nos vuelve locos? ¿Y por qué un amor pacífico produce decir, bueno, terminemos con esto? Bueno, ¿qué trae eso? ¿Qué se te ocurre para compartir respecto de la contradicción amorosa? Bueno, a ver. Lucas Suárez, el filósofo, entre otras cosas, lo va haciendo. Bueno, hola. Y acá está. Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, por un lado, gracias también, Iván, por la invitación. Por deformación profesional, vengo de la filosofía y también de la poesía, tengo más bien preguntas que respuestas taxativas acerca del tema que nos convoca, que es por qué nos duele el amor, ¿no? Y ya en el tema convocante aparece la contradicción, ¿no? Aparece por qué nos duele el amor, dolor, amor, ¿no? O sea, en el mismo tema convocante está la cuestión del duelo, del amor, del placer, del dolor dentro de la experiencia amorosa y es algo que me interesa especialmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que duele del amor, ¿no? ¿Qué es lo que duele del amor? Saliendo del duelo, digo, saliendo de la experiencia de haberte separado de alguien y extrañarlo y todo lo que trabajó recién Esteban para no repetirme, ¿no? Sino de la experiencia amorosa. ¿Qué es lo que nos duele? ¿No? Porque hay en la experiencia amorosa, creo, y esto lo vamos a ver a partir de ciertas representaciones literarias y filosóficas, una contradicción que vivimos constantemente entre amor-odio, comodidad-incomodidad, ¿no? O sea, cuando uno está en plena experiencia amorosa, está como una especie de tsunami de sentimientos encontrados, ¿no? De torrente de sentimientos encontrados. Entonces, yo creo que lo que nos duele muchas veces, a la par de lo que nos entusiasma y nos inflama al estar enamorados, es que el amor es una especie de malentendido de a dos. O sea, hay como una especie de malentendido esencial que no podemos terminar de descifrar. Y esta cuestión de la coexistencia de amor y odio, comodidad, incomodidad, placer, dolor, es algo que está en los textos literarios y filosóficos de los griegos en adelante. Pensemos en una poeta del siglo VII, VI antes de Cristo, que es Safo, Safo de Lesbos. Safo tenía una concepción del amor, lo definía así como un dulce amargo. Es un dulce amargo, ¿no? Me parece que es una definición perfecta de lo que uno experimenta cuando está atravesando una experiencia erótica. Después tenemos el gran tratado filosófico de Occidente acerca del amor, el primer gran tratado, que es el Banquete de Platón. Es un texto clave del siglo IV a.C. Son muchos discursos acerca del amor. Es como si Platón, ese filósofo, se hubiera dado cuenta de que no se puede definir el amor de una sola manera, entonces elige 7 personajes para hablar acerca del amor. Entre esos personajes está Aristófanes, el discurso de la media naranja, seguramente lo conocerán, pero en un momento le toca hablar a Alcibíades, que había sido el amado de Sócrates, y habla a los 30 y pico, fue novio de él cuando tenía 18, 17 quizá, un poquito antes quizá también. Y claro, habla de esa relación 15 años después aproximadamente. Y cuando se refiere a ese estado de enamoramiento, dice algo hermoso
Alcibíades que les quería leer. Dice Alcibíades: y muchas veces vería con agrado que Sócrates ya no viviera entre los hombres, pero si esto sucediera, bien sé que me dolería mucho más, de modo que no sé cómo tratar con Sócrates. O sea, es lo que experimentamos todos, no necesariamente cuando nos separamos, cuando nos peleamos, ¿no? Ojalá esa persona de la que estoy enamorada desapareciera, pero si desaparece, me muero. O sea, como que, ¿no? Hay todo el tiempo esa tensión, esa ambivalencia, que también está expresada en lo que para mí es el mejor poema de amor de Occidente. Miren lo desmesurado que soy, ¿eh? El mejor poema de amor de Occidente de dos renglones. Lo escribió un poeta latino que se llama Catulo, del siglo I a.C. Miren qué genialidad. Dice Catulo: odio y amo. Quizá preguntas por qué hago esto, no lo sé, pero siento que sucede y me torturo. Eso es. Odio y amo. O sea, al mismo tiempo. Ese es el punto que a mí me interesa. Y si nos vamos más acá en el tiempo, hay otro poeta maravilloso portugués que es Fernando Pessoa, seguramente lo conocerán. Escribe a través de heterónimos, digamos, de máscaras. Una de sus máscaras es un poeta que se llama Alberto Caeiro. Y Pessoa, en un poema hermoso que se llama El pastor amoroso, dice algo que también refleja esta contradicción inherente a la experiencia amorosa, que es lo que me interesa y que también se ve mucho en el libro de Iván, porque Iván tiene una forma de pensar que yo diría que es paradójica, medio heraclitia, sos medio heraclitio, sos paradójico en el sentido de que le gustan las paradojas, piensa la vida, ¿no? Paradojalmente, desde la contradicción, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso se ve en todo el libro, como que todo el libro está como enhebrado a partir de contradicciones. Bueno, un poco lo que dice Pessoa en este poema, en un verso que me encanta del poema, es un poema largo, dice: quien ama es distinto de quien es la misma persona sin nadie. De vuelta, quien ama es distinto de quien es. O sea, cuando uno entra en relación amorosa, deviene otra persona en un punto. Y eso también duele. O sea, eso entusiasma, pero a su vez duele, porque el hecho de devenir alguien distinto nos cuesta, porque somos un mar congelado, somos un sistema de creencias rígido, inflexible. Cuando nos encontramos con el otro, ese mar congelado se perfora, el otro perfora ese mar, ¿no? Lo airea, lo flexibiliza. Eso hace que nos transformemos en otra persona, devenimos otro. Entonces, quien ama es justamente alguien que se vuelve distinto de quien es. Entonces, yo me quedaría con ese verso, ¿no? El hecho de que el amor nos hace ser alguien diferente, ¿no? Y eso tiene que ver con la contradicción. O sea, a mí me interesa mucho, es algo que me fascina encontrar en los textos, cómo esta contradicción es la que gatilla podríamos decir, el proceso amoroso. Independientemente que después esa contradicción se vea en el duelo, ¿no? En el duelo, por supuesto, esa contradicción se vuelve, y diríamos que se vuelca más hacia lo odioso o lo que tiene que ver con la desdicha, ¿sí? Pero para no repetir lo que señalaba Esteban, me interesaba más eso, ¿no? Ver cómo esa contradicción no aparece tanto en el duelo, en la experiencia del duelo, ya con posterior a la relación, sino en la relación misma. Es como tener a los Beatles y a los Rolling Stones, ¿no? Digo, del duelo y del amor. Gracias, amigo. Aplauden después de una charla, es como una canción. Quería preguntarle a Esteban, ¿no? Una frase que también leí en el mismo posteo, eran 5 oraciones, ¿no? Decías algo como que quizás realizar el duelo es hacer del olvido un hermoso recuerdo de quien nos despedimos. También me parece que hay una idea que traía Lucas, que es esto de la transformación, que es clave, ¿no? Digamos, yo no estoy muy de acuerdo con la teoría de un clavo saca otro clavo. Sí me gusta pensar que si ese segundo clavo es uno mismo, ¿no? Es uno mismo ser otra persona. Bueno,
¿qué sería hacer un olvido, tipo, de un olvido a un hermoso recuerdo? Bueno, es básicamente poder desprenderse. Creo que lo escribí en ese sentido, en el posteo de Instagram que citas. Desprenderse de lo que uno fue en un vínculo, digamos, para poder empezar a volver a amar, a ser otro, a distinguirse, ¿no? Es eso, ¿no? Es como tomar una distinción, ¿no? Hacer un trabajo de la distinción también. Digamos que el olvido es una de las formas de la memoria, es algo que la tradición filosófica ha estudiado mucho. No existe el olvido. Hay una canción de Los Tipitos que dice... mi amor, no existe el olvido. Aquí estoy, mi amor, no existe el olvido, ¿no? Pero no existe el olvido, ¿no? Uno nunca termina de... O sea, borrar algo, borrarlo absolutamente, no existe eso. Sí existe hacerlo una forma de la memoria, justamente, hacerlo un buen recuerdo. Simplemente para responderle a Iván, lo voy a responder también con otra canción, que es una de Gabo Ferro. Tiene una canción muy tremenda, muy hermosa, pero muy tremenda, que se llama Soy todo lo que recuerdo. Y que la frase es, soy todo lo que recuerdo y tú todo lo que has olvidado. Dice algo así como, soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo vivo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Quienes no pueden hacer el duelo, es decir, quienes no tienen la capacidad de hacer el olvido, una forma del recuerdo, viven entre fantasmas. Y es muy difícil amar cuando siempre hay fantasmas. Hacer un duelo es justamente poder hacer del olvido un recuerdo y estar entre las cosas. Voy a unirte dos preguntas, Lucas, para ver si te molesta un poco, porque te vi muy cómodo. Hay dos cosas que me interesa ver si podés arrimar. Un poco la idea de si hay una experiencia, si hay algo acumulativo en el amor, si lo que aprendí con Claudia me sirve con Raúl. Y al mismo tiempo, si podés incluir, orientarnos o pensar, ¿cuál es la relación entre el duelo amoroso y la escritura? Esteban dijo, todos deberíamos escribir algo. Escribir está bueno en el sentido de hacer algo con el virus del lenguaje, ¿no? Porque uno de lo que sufre es de pensamiento, de ideas. Me digo cosas que me hacen mal. Hay un libro muy famoso de Julia Cameron, El camino del artista. Ella propone algo que se llaman las páginas de la mañana. Dice que es como desollinar, ¿no? Como sacar cosas. Hay algo ahí justamente que, bueno, necesitamos extraer del cuerpo, hablando, pensando. Después todos los recursos, ¿no? Del desamor, ¿no? De hacer deporte, estate mal pero con la casa limpia. Pero bueno, sacar algo, hacer lo que nos hace bien. ¿Cuál es por un lado, Lucas Suárez, si hay una experiencia, si es acumulativo, si hay un saber sobre el amor, porque estamos acá todos tratando de ver si tenemos algún dato, alguna flecha. Y después, bueno, la relación entre el duelo amoroso y la escritura, ¿no? Vos pusiste algo así, paralelos entre el acto de escribir y el acto de amar. Sí, es algo que me fascina, ¿no? Pues uno generalmente tiende a, bueno, ya sea al estar enamorado o al separarse, a escribir, ¿no? A escribir, no necesariamente escribir para publicar, ¿no? Puede ser un escribir más como terapéutico, ¿no? Pero cuando uno empieza a escribir, generalmente, a diferencia de cómo nos enseñan en el secundario, que tenés que tener el principio, nudo y desenlace, cuando uno empieza a escribir, generalmente no sabe hacia dónde va, ¿no? Generalmente, muchas veces podés ir 20, 30 páginas y no sabes de qué va
novela, de qué va el cuento, de qué va el poema. Como Eso las declaraciones de amor, ¿no? Claro. Uno arranca sin saber lo que va a decir y no Exacto. sabe qué dijo después. Exacto, y eso es lo más lindo que tiene escribir. Pero si hacemos el paralelo o la analogía entre el acto de escribir y el acto de amar, cuando uno se embarca en una relación, tampoco sabe hacia dónde va. O sea, hay como muchos paralelos entre la experiencia de la escritura y la experiencia amatoria, ¿no? Porque es como que las dos, de alguna manera, son experiencias en donde escribir es aprender a escribir, o escribir es la experiencia de escribir, y amar es la experiencia de amar, ¿no? O sea, en ambos casos. Entonces, así como cada texto implica un problema específico, cada relación implica un problema específico e implica una solución específica. En ese sentido es difícil encontrar un capital. Puede ser que yo haya escrito una novela hace 10 años y no pueda volver a escribir. Puede ser que yo haya tenido una relación hermosa hace 10 años y no la pueda volver a tener. Digamos, es difícil hablar de un capital de saber, ¿no? O acumulativo, porque es como que cada texto requiere una estrategia y cada relación también requiere una táctica y estrategia, como decía. El famoso caso por caso. Exacto, exacto, el caso por caso. De hecho, así como la experiencia de la escritura, ¿no? Tras un duelo, por ejemplo, es una experiencia que nos hace amar de otra manera, porque escribir es como vivir dos veces, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando uno escribe un duelo, vuelve a vivir esa relación de otra manera. Es algo completamente distinto. Pero a mí lo que me interesa es si realmente uno puede escribir un buen poema de amor estando completamente enamorado, ¿sí? Si uno puede escribir un buen poema, digo poema, cuento, novela, ¿no? Más allá del género, uno puede escribir un buen poema o un buen texto sobre la muerte de un ser querido cuando eso es muy cercano, cuando no hay distancia. ¿Se puede o termina ese texto siendo algo catártico, algo, digamos, más ligado al diván, ¿no? No a Iván, digo, al diván, ¿no? Al diván. Eso es algo que... porque hay algo que Iván trabaja, en este caso, en el libro, que es, que vos llamás la búsqueda de la generalidad, ¿no? El halo de universalidad, ¿no? En qué medida el texto que vos escribís a partir de tu duelo o a partir de la muerte de un ser querido, porque a todos se nos puede morir un padre, una madre, todos nos separamos alguna vez, en qué medida tu texto me toca, no se queda en algo personal, ¿no? Y esa búsqueda de universalidad es lo que se logra cuando eso por lo que vos pasaste pasa por el tamiz del lenguaje, pasa por el filtro del lenguaje. El lenguaje transforma eso en otra cosa y lo vuelve universal. Y eso es lo que me parece se ve en el libro de Iván, ¿no? Pues, si bien es un duelo, como él contaba, ¿no? Es un duelo puntual por alguien que tiene nombre y apellido, porque amar es siempre amar en nombre propio, ¿no? O sea, no hablamos del amor así como en abstracto, sino que cada vez que hablamos del amor hablamos acerca de alguien, ¿no? Los nombres cambian, pero siempre es un alguien. Ese libro está disparado por una persona, pero sin embargo, vos a través de tu trabajo, ¿no? De noche a noche, de entrada en entrada del diario, es como que tomás distancia de esa persona, te embarrás en el lenguaje, y el lenguaje hace, ese trabajo con el lenguaje hace que salga algo distinto. Y de golpe te olvidaste de quién estás hablando. O sea, quizá ya ni sé acerca de quién estoy escribiendo, porque se generó otra cosa. Eso es lo maravilloso que tiene, digamos, el trabajo de la, podríamos decir, de la escritura en relación al duelo, ¿no? O sea, esa simbolización de la experiencia del duelo a través de la escritura que hace que se genere algo distinto y no te quede en algo llorono, o sea, que sea un mero lloriqueo, ¿no? Digo, porque todos podemos escribir algo a partir de una situación trágica, una separación, pero la gracia es que no sea un mero lloriqueo, sino que sea un texto, bueno, literario. Hay algo que
también es interesante, que estábamos un poco ya yendo más allá de lo que decíamos, es que cuando uno se separa, ¿no? Es como, no sé si les habrá pasado, pero creo que nos pasa a todos, muchas veces cuando nos separamos es que nos damos realmente cuenta de que estamos enamorados, ¿no? O sea, en la separación muchas veces se produce una especie de iluminación que tiene que ver con darnos cuenta de lo enamorados que estábamos. Ya no se puede volver atrás, ya la separación está consumada, pero eso puede servir de combustible para la escritura, ¿no? Eso puede generar algo en términos de escritura y me parece que ahí empieza otra película. Eso es lo maravilloso de escribir en relación a la experiencia amorosa o al duelo amoroso, independientemente de que eso se publique o no. Eso puede terminar en las redes, puede terminar en el ágora de las redes sociales. Es independiente. O sea, hay algo que tiene que ver con cierto aprendizaje que se produce a partir de la escritura que a mí me parece fascinante, ¿no? Y que genera, a partir de la decepción, un rito de pasaje a otra cosa. O sea, pasamos a otra cosa. Ya, no sé, eso de lo que estaba hablando no es tan importante. Lo que importa es lo que se generó a partir de este hecho del lenguaje, ¿no? Y eso era lo que... Es lindo lo de pasar a otra cosa. Yo alguna vez puse dentro de las frases que intento hacer graciosas y catárticas y de exorcismo, digo, ya no quiero sufrir por ella, quiero sufrir por otra cosa.